Hola a todos, hoy estoy con Samuel, mi nombre es Nicolás y vamos a grabar la conferencia número 2 de fase B. Esa conferencia es la práctica de meditación reflexiva, entonces tiene como objetivo, digamos que, pues, explicar lo que es esta práctica, digamos que cómo funciona o cómo tenemos que hacer los pasos o cómo es la forma correcta de hacer esta práctica. Entonces, la primera pregunta es, ¿para qué sirve esta práctica? Bueno, es para ver los detalles y solucionar los problemas que nos encontramos metidos las personas. Y también se ve para darse cuenta, por así decirlo, que por qué se generó un problema a causa de un detalle, ¿sí? Bueno, entonces, digamos que conociendo lo que ya es la meditación, vamos a explicar, o sí, a explicar los pasos de esta práctica. Entonces, estos pasos, digamos que están hechos para que pues, la persona que no conozca esta meditación, pues la haga, la meditación reflexiva, aprenda a utilizarla y pues hacerla pues, con los objetivos o con el motivo de que explicó Samuel. Entonces, el primer paso es que tenemos que saber qué es lo que vamos a meditar y para qué. Entonces, por ejemplo, yo no puedo, digamos que ponerme a meditar un defecto que digamos que yo diga, yo quiero meditar este defecto. Yo lo que tengo que hacer es mirar qué defectos que tengo que meditar, saber eso. ¿Cómo se sabe eso? Pues la manera de saber qué es lo que uno tiene que meditar es preguntando en el astral. Digamos que cuando una persona pregunta en el astral, pues se le hace mucho más fácil porque ya, digamos que el ser le va a mostrar lo que tiene que meditar y digamos lo que necesita que medite, lo que necesita cambiar, ya que si una persona, digamos que no sabe qué meditar y digamos que empieza con la primera cosa que se le venga en la cabeza, con el primer defecto, pues no va a tener los mismos resultados que si meditara algo que el ser le dijera porque en realidad sí lo necesita. Ahora, después de esto, pues tiene que saber para qué lo va a meditar, digamos que qué es lo que usted va a ganar con esto o cuál es su objetivo, ya que si no tiene eso en mente, pues entonces la persona nunca va a saber si sí meditó, o sea, si sí meditó bien o si esa meditación tuvo frutos o tuvo un efecto. Por ejemplo, digamos que yo digo que me mandan a meditar en el astral ira, entonces yo empiezo a meditar ira. Y entonces, pues yo para antes de empezar a hacer esto, yo tengo que saber para qué voy a meditar. Entonces, digamos que yo voy a darme cuenta que la meditación funcionó cuando yo llegué un día y digamos que si yo me pongo bravo porque me dicen o me molestan o me hacen algo que no me guste, pues esto ya no me pase, pero, pues porque lo medité y lo comprendí. Ahora, el segundo paso es que tienen que hacer del beach. Esta práctica es para la concentración. Digamos que es un cierto tipo en las conferencias de las danzas y los derviches. Entonces, los derviches están, digamos que hay diferentes, pero hay uno en específico que en esas conferencias se explica para, digamos, la concentración o para la manera de entrar más enfocado antes de cualquier práctica y conocimiento y pues con otros motivos que se explican en esa conferencia. Bueno, el tercer paso es la concentración con respiración, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene una concentración con respiración a una normal, ¿sí? Esto se basa en de que uno se concentre en que, por así decirlo, en su respiración y se da cuenta de que, por ejemplo, a veces cuando tiene ira se da cuenta la persona de que respira de tal manera, ¿sí? O cuando tiene tristeza, pues uno ya se da cuenta de que usted ya no, usted ya, por ejemplo, ya deja de respirar, deja de respirar porque, por ejemplo, se traba al hablar o cosas así, ¿sí? Y por trabarse al hablar la persona casi no respira en una parte, ¿sí? Bueno, esto ya en los pasos sería de que la persona tiene que aprender a controlar su respiración y darse cuenta mediante su respiración que está sintiendo, ¿sí? Luego también es para relajar el cuerpo y esto pasa ya que como usted le mete como aire al cuerpo, el cuerpo ya se queda como más relajado ya que no está todo el tiempo, por ejemplo, hay veces de que usted está tomando mucho aire porque lo necesitan, por ejemplo, en el brazo, ¿sí? De que usted dice que necesita aire en el brazo porque en la pierna ya lo tiene, ¿sí? Sería controlar, por así decirlo, todo el aire de su cuerpo y llevarlo a un solo lugar o llevarlo a todos los lugares del cuerpo por igual, ¿sí? Que esto sería como para quitarle irritaciones o para que la persona no se desconcentre, ¿sí? Y luego la cuarta, que es la concentración en el corazón con oídos, ¿sí?
El primero que en el corazón es de que la persona comienza primero a escuchar sus latidos, ¿sí? Y cuando la persona comienza a escuchar sus latidos, de un momento deja de escuchar los latidos y ahora escucha, por ejemplo, en la sala que se mete, ¿sí? Por ejemplo, si están en una pieza, la persona comienza a escuchar los sonidos que hace la pieza, el viento o cualquier cosa, o por ejemplo, los sonidos que hace la ventana por el viento o por la lluvia, ¿sí? Luego ya va a ir más lejos, por ejemplo, si vive en un apartamento, va a ir a todo el apartamento lo que se escucha, ¿sí? O si vive en una casa, ¿sí? Luego, si ya viviría en una casa de segundo piso, sería escuchar lo del segundo piso, pero en un apartamento ya no sería, ya sería como escuchar lo que todos escuchan los pasillos o los que escuchan el edificio, ¿sí? Luego, después de eso, la persona se trata de concentrar y la persona trata como de escuchar lo que se escucha en tal montaña que está cerca de su casa, ¿sí? Y usted al tratar de escuchar es de que usted como que comienza a escuchar eso y luego va a llegar un momento donde, por ejemplo, usted deje de escuchar los sonidos de tal lugar porque ya no los alcanza, ¿sí? Porque su concentración no los alcanza, ¿sí? Luego tocaría hacer al revés, ¿sí? Ir de la montaña, bajar de la montaña, ahora ir a tal apartamento, ¿sí? O a tal línea, ¿sí? Y luego ya ir a su apartamento, luego a los pasillos, luego ya ir a su, ya sería ir a su habitación y luego ya sería ir a su corazón, ¿sí? Bueno, en los otros dos pasos está el número 5 que es cuando la persona ya está concentrada, digamos que tiene que hacer el círculo mágico. Este pues es para que la persona, digamos que esté protegida en lo que realiza esa práctica. El siguiente paso es hacer la petición a la Madre Divina y al Padre de cada persona. Esto se hace porque, digamos que al ser una práctica, pues tiene un fin y este fin tiene que ser pues que la persona, digamos, lo que está meditando. Es decir, si yo tengo el fin de meditar, ira, pues tengo que, digamos, pedirle al Padre mío y a mi Madre Divina que me ayude con esta meditación para poder, digamos, dejar de tener esta ira o para comprender la ira o para poder cambiar esa ira. Entonces, digamos que el objetivo pues depende de lo que uno vaya a meditar, pero pues con el, digamos, el propósito en sí o lo fundamental es pues que uno tenga éxito en esa meditación con ese propósito. Bueno, luego reconstruir una cena y usar el mantra Raun Gaon, ¿sí? Que sería el sexto paso, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto? La cena la tiene que reconstruir imaginándose una cena que haya vivido la persona. Luego tiene que ser lo más similar a lo que la persona vivió en ese momento, ¿sí? Ya que no tiene que meterle ni exageración ni omitir algunas cosas, ¿sí? Y ese mantra sirve como para ayudar a la persona en la concentración y en explorar la escena, ¿sí? Luego, el paso número 8, que sería reflexionar las escenas y buscar los detalles, ¿sí? Algo que hay que decir es de que es más fácil dependiendo de cómo hace la escena, ¿sí? Ya que, por ejemplo, a gente les hace más fácil hacer la escena en su mente, ¿sí? Y algo que está, algo que yo hago en esa parte es de que yo me imagino como hay una foto de la escena y luego me imagino de que, por ejemplo, qué emociones tiene la persona con la que estoy peleando, por ejemplo, mi hermano, ¿sí? Y qué emociones tiene, ¿sí? Y luego cuando ya me di cuenta de que, por ejemplo, en la mano tiene emociones de ira, ¿sí? En los ojos tiene emociones de tristeza o de tal manera, ¿sí? Lo que uno identifique, ¿sí? Pero sabiendo de que, por ejemplo, lo que está viendo su hermano también usted lo tiene dentro, ¿sí? Porque lo está identificando, ¿sí? Y luego sería ya verse, por ejemplo, a uno, ¿sí? Y algo que yo utilizo como para no confundirme de que, por ejemplo, si ya hice los detalles que tenía mi hermano o los detalles que tengo yo en ese momento, en esa cena, pues lo que yo hago es como que la foto estaba en blanco y luego yo la pinto, ¿sí? Y cuando pinto, por ejemplo, cuando pinto las emociones de la mano, yo ya digo de que la mano está movida por ira, ¿sí? Y la pinto la mano como la vida real, ¿sí? Y luego cuando termine ya debe estar todo pintado y revisar todo lo que pasó en el ambiente y los detalles que me generan esas cosas, por ejemplo, de que si iba a caer un vaso, me generó ansiedad porque no sabía si se iba a caer o no, ¿sí? Sería como lo que busca hacer estas escenas. Bueno, los siguientes pasos es, digamos que
Cuando la persona ya, digamos que identifica los detalles que tiene en las escenas, es decir, que si la persona estaba recordando la vez que peleó con una pareja o con su pareja, y digamos que estaba en el momento donde la persona le estaba respondiendo a la pareja, entonces digamos que ya se dio cuenta de los detalles que le hicieron en ese momento, digamos de la ira, la frustración, digamos, el orgullo, el resentimiento y pues todo lo que le salió en ese momento por esa escena que están meditando. Cuando mira esos detalles, pues lo que tienen que hacer es, digamos que eliminarlos. Entonces lo que tiene que hacer es pedirle a su Madre Divina que le elimine esos detalles pues para que la persona se empiece a dar cuenta de lo que hizo en ese momento y no lo vuelva a hacer. Entonces, por ejemplo, si la persona miró que, digamos que está mirando la escena y miró que, o sea, yo cuento que él cuando miró digamos que miró la pareja que hizo tal acción o dijo tal palabra, y entonces digamos que usted al haber escuchado o mirado eso que hizo su pareja, entonces usted lo que sintió ciertas cosas, entonces digamos que sintió ira, se sintió ofendido, sintió insultado, pues lo que haya sentido o digamos que si le haya movido en ese momento. La persona pues en ese momento lo que tiene que hacer es eliminar eso y este le sirve pues para que la persona cuando vuelva a ver o a escuchar algo similar con la persona, digamos que cuando usted en el futuro vaya a repetir esa escena, pues entonces usted no le vaya a pasar lo mismo, porque ya se da cuenta que si, que por ejemplo se le va a salir esa ira, esa desesperación, ese resentimiento que sintió la vez pasada. Entonces digamos que para eso es. Bueno, el último paso, que sería el paso número 10, al terminar, agradecer a la Madre Divina por asistir en esta práctica, ¿sí? Esto es por lo del paso número 9, que es eliminar los defectos, o suplicarle a la Madre que los elimine, ¿sí? O los detalles, ¿sí? Eso se le agradece primero, dando, por así decirlo, de que le agradecerá con Dharma. Esto no se tiene que decir, por así decirlo, en la petición, solo tiene que decirle las gracias a la Madre Divina. Y si uno dice que, por ejemplo, si uno quiere hacer, por ejemplo, de que le dice a la Madre Divina de que va a hacer sacrificio, eso ya sería de que meterse, por así decirlo, meterse como por a voluntad propia por así decirlo, un juicio, ¿sí? Meterse sería meterse a voluntad propia en una prueba, ¿sí? Y lo que tendría que hacer la persona es de que si usted lo prometió, y fue por voluntad propia o no fue porque o no le dijeron o le dijeron el astral que hiciera eso para agradecer tal cosa, la persona lo cumple en un cierto tiempo o en el tiempo que usted se haya puesto, ¿sí? Y lo que sería es de que agradecerle a la Madre Divina, y que si le dicen en el astral o usted quiere hacerlo, se podría poner una prueba, pero es mejor como no ponerse la prueba, a voluntad propia. Bueno, las últimas cosas de esta conferencia hacer unas observaciones, digamos que unas cosas a tener en cuenta pues cuando uno vaya a realizar esta práctica. Entonces, lo primero es que cuando la persona reconstruya su escena, es decir, recuerde lo que vivió, pues no se tiene que identificar con esta escena. Es decir, que si usted estaba en una escena de ira, digamos que usted estaba recordando que su pareja le dijo ciertas cosas y usted pues, le produjo esa ira, pues no identificarse en ese momento es que la persona pues no le vuelva a dar esa ira, o lo mismo con la lujuria o con la codicia, o pues con lo que esté meditando, es decir, que la persona pues no vuelva a sentir lo que sintió en ese momento cuando, o sea, no vuelva a sentir lo que sintió, ¿sabes? Recordando esa escena. Otra cosa que se tiene que tener en cuenta es que se tiene que en todo momento, digamos que ser objetivos, es decir, que la persona no acepte las justificaciones, las evasivas, las excusas en el momento para defenderse a sí mismo. Es decir, que digamos que en el caso de la pelea, entonces yo digo, no, es que ya empezó, entonces es culpa de ella. Digamos que si estamos haciendo esto, pues nos damos cuenta que yo no quiero realmente cambiar eso o que yo no estoy aceptando la culpa. Y pues digamos que esto hace que yo nunca vaya a meditar de verdad, pues porque yo no lo estoy, digamos que no me estoy juzgando a mí mismo, que es el siguiente paso. Es decir, que al ser la meditación donde nosotros buscamos cambiar, pues entonces nosotros no tenemos que decir, como él, como la otra persona, digamos que me dijo más groserías o me trató más mal,
Entonces es culpa de ella que haya pasado esa pelea, pero entonces si hace eso, pues entonces nunca va a cambiar, ya que la meditación busca que cada persona se cambie, es decir, es una práctica que sirve para la persona que la use. Si yo la uso, pues entonces yo soy quien voy a cambiar. Entonces, pues si yo soy a quien voy a cambiar, pues yo tengo que juzgar lo que yo hago, no lo que hacen los demás, porque ellos, pues si ellos no quieren cambiar, pues no serían la práctica, o si quieren hacerlo, pues lo hacen. El siguiente observación es que, digamos que uno tiene que ponerse en el punto de vista ajeno. Digamos que cuando una persona no lo usa, pues entonces la persona no se da cuenta o realmente no llega a esa comprensión en la meditación. Entonces, por ejemplo, yo veo a la otra persona pelear conmigo y yo no me pongo en el punto de vista de esa persona que digo, digamos que la pelea fue porque yo hice un desorden o yo no hice un deber o yo hice algo mal. Entonces la otra persona viene y me reclama. Y entonces digamos que esa persona viene y me empieza a regañar o me empieza a insultar y entonces digamos que yo generé la pelea. Pero entonces al yo no ponerme en el punto de vista ajeno, pues yo no me voy a dar cuenta que la culpa en cierto punto es mía o que en todo culpa es mía, ya que esto es para que la persona pues se dé cuenta de que aunque la otra persona digamos que insultó o trató mal o hizo lo que hizo, uno en cierto punto fue el que generó eso. Entonces en ese momento la persona pues se da cuenta que porque realmente está malo ser así como él es. Digamos que si la persona pues no hace esto, pues él dice que insultar a las personas a todas las personas que le hagan algo malo o tratarlas mal o tratarlas con ira no es malo porque ellos se lo merecen. Pero entonces al hacer esto se da cuenta que usted puede que se lo merezca, pero simplemente no se da cuenta pues porque no está consciente en ese momento. Esta sería la conferencia número 2 de PASIV. Bueno, si tienen alguna pregunta se lo pueden hacer a quien le mandó esta conferencia o a la persona que le envió este curso o quien se le enseñó este curso.